Ahora bien, para poder gozar de esta licencia paga, ¿qué tiene que hacer el trabajador? El trabajador tiene que dar aviso al empleador de su situación de enfermedad o las consecuencias del accidente y que no puede concurrir a trabajar. Mientras el trabajador no avise al empleador de esta situación de imposibilidad de concurrir a trabajar, en la primera jornada lo tiene que hacer, ¿sí? O sea, el domingo se lesionó, el día lunes que comienza a trabajar tiene que avisar el mismo día que a la mayor brevedad de que no va a poder concurrir a trabajar. ¿Por qué? Porque esto le permite al empleador organizarse, designar quién lo va a reemplazar, estimar el tiempo de reemplazo, etc. Ahora bien, fíjense que la ley de contrato de trabajo habla de aviso. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que comunicar que nosotros estamos enfermos y el empleador, si lo quiere, porque es una facultad, el control médico es una facultad del empleador, no es un derecho del trabajador, es una facultad. Puede enviar un médico para que controle si efectivamente la persona está o no incapacitada en forma temporal como lo ha invocado. Tengamos en cuenta que la jurisprudencia ha determinado que si la licencia es corta, por ejemplo, tenemos un resfrío, una situación, una congestión, una situación que nos imposibilita en forma temporal 1, 2, 3 días el concurrir a trabajar, con el aviso es suficiente, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos enfermedades prolongadas? ¿Sí? Porque tenemos una patología que implica tener que gozar de una licencia quizás de 5 o 6 meses. Nosotros tenemos un tratamiento, una persona que está padeciendo cáncer y tiene que someterse a un tratamiento de quimioterapia. En ese caso, no es solamente dar aviso. Ahí lo que se recomienda es que presenten un certificado médico en donde se acredite cuál es la patología, cuál es la licencia y el motivo, ¿sí? Que eso es lo que en la práctica se hace. Bueno, la jurisprudencia de esto también lo tomó. ¿Por qué? Porque el empleado no está obligado, o sea, tiene la obligación de someterse al control médico si el empleador dispone que el médico concurra a su domicilio o dispone que vaya a un determinado centro médico si tiene posibilidad de deambular el trabajador para que se efectúe el control, ¿sí? Ahora, no tiene por qué el trabajador someterse a ninguna indicación o prescripción médica que establezca el médico del empleador, ¿sí? Simplemente es un control. Llevará sus estudios médicos, tendrá que aceptar el control que le efectúe el médico designado por la empresa, pero no tiene por qué aceptar indicaciones o prescripciones. De esta manera, ¿sí? Si la enfermedad es prolongada, conviene, por supuesto, tener el aval del médico que está llevando adelante el tratamiento. ¿Para qué? Para que quien efectúe el control médico esté informado y también la empresa esté informada del motivo de la patología y poder, en razón de su derecho a organizar y dirigir la empresa, saber cómo disponer de la organización interna del trabajo. Ahora bien, vamos a imaginarnos que se vence, ¿sí? El periodo de licencia que estuvimos viendo recién, que reitero, y quiero que lo sepan, porque si se preguntan en el examen tienen que saberlo. 3 meses si tenemos una antigüedad hasta 5 años, 6 meses si excede los 5 años, y estos plazos se duplican en caso de la persona o el trabajador tener cargas de familia. Ahora bien, se vence el plazo, el trabajador gozó la licencia paga completa, vamos a nuestro ejemplo de 3 meses, cumplió, totalmente gozó de su licencia paga por 3 meses, pero continúa con la incapacidad, no puede retomar sus tareas. Entonces, ¿qué prevé la ley? La ley prevé que luego de cumplido el periodo de la licencia paga, comience un periodo de lo que se llama reserva del puesto. Es un periodo de 1 año posterior al periodo de licencia paga. Durante este año de reserva de puesto, ¿cuál es la obligación del empleador? Reservar el puesto de trabajo para que, si durante el transcurso de ese año, vencido ese año, el trabajador tiene el alta médica, pueda retomar sus tareas normales y habituales, ¿sí? O pueda retomar tareas. Ahora bien,
Durante este periodo de reserva de puesto, el empleador también queda eximido de obligaciones, queda eximido de efectuar el pago de su remuneración, de la remuneración del trabajador, y queda eximido del pago de contribuciones a su cargo. Es decir, que no solamente está en esta instancia del periodo de la licencia por enfermedad suspendida la obligación del trabajador de prestar servicios, sino también está suspendida la obligación del empleador de pagar, reitero, remuneraciones y contribuciones a su cargo. ¿Qué ocurre? Si transcurre ese año de reserva de puesto y el empleado o el trabajador no está en condiciones de retomar tarea, ¿sí? El contrato va a seguir vigente hasta que alguna de las partes manifieste que la imposibilidad del trabajador de concurrir a prestar tareas y rescinda el mismo, concluye el mismo en razón de este motivo. Si vencido el plazo del año de reserva de puesto, el trabajador no está en condiciones de retomar tareas y el empleador comunica que en razón de ello da por concluido el contrato de trabajo, da por rescindido el contrato de trabajo, ello va a establecer que no devengue derechos indemnizatorios a favor del trabajador. O sea, no va a haber derecho, el trabajador no tiene derecho a recibir una indemnización por antigüedad en razón de la ruptura del contrato de trabajo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver que pueden presentarse, o sea, después de una licencia por enfermedad, pueden presentarse diferentes circunstancias. Más allá de si se cumplió o no, si fue necesario gozar de toda la licencia paga o si esto ocurre durante el periodo de reserva de puesto, puede pasar en cualquier momento del transcurso, ya sea durante el periodo de la licencia paga o puede pasar durante el periodo de la reserva del puesto. ¿Qué ocurre? Puede pasar que el trabajador tenga la alta médica en forma definitiva, ¿sí? Y que pueda retomar sus tareas normales y habituales. Esto es lo que ocurre la mayoría de las veces. Nos juramos, tenemos el alta médica, estamos totalmente restablecidos, volvemos a cumplir nuestras tareas, volvemos a nuestro cargo normal y habitual. La otra posibilidad es que el trabajador tenga alta médica, pero que como consecuencia de la enfermedad o como consecuencia del accidente tenga una disminución en su aptitud laboral, ¿sí? Haya tenido o haya padecido una incapacidad que le impida desempeñar las tareas normales y habituales, ¿sí? Por ejemplo, es un trabajador que en su puesto de trabajo debe permanecer, en su puesto normal y habitual, permanecía de pie, ¿sí? Un operario que estaba en su puesto de trabajo y en la línea de producción ocupaba puestos, bueno, que sabemos que se rotan en los puestos, van variando en el puesto por un tema de organización y de seguridad e higiene, pero bueno, estaba en esa línea de trabajo y él permanecía de pie durante el cumplimiento de sus funciones. Ahora, como consecuencia del accidente automotor que padeció, tuvo una lesión en la columna que le impide permanecer de pie durante periodos prolongados. Entonces tendría que desempeñar una tarea ¿de qué índole? Una tarea donde pueda permanecer sentado, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Acá puede ocurrir dos cosas. Por un lado, ante esta incapacidad que tiene como consecuencia del siniestro el trabajador, que el empleador tenga un puesto de trabajo, ¿sí? De estas características. Pero fíjense que yo le estoy diciendo que tiene que tener un puesto de trabajo. No tiene que crear un puesto nuevo especial para este trabajador que ahora tiene una incapacidad o una capacidad diferente a la que tenía antes, ¿sí? Tiene que hacer un análisis de su organización en la empresa y ver si puede poner a este trabajador en un puesto que tiene, o puede disponer que algún trabajador que esté en un puesto pase a otro puesto, o sea, ver qué se puede hacer sin afectar los derechos de ninguno de los empleados y brindarle una actividad al trabajador de acuerdo a su nueva capacidad física, ¿sí? Si es así, reitero, sin generar, no es obligatorio, si lo quiere hacer lo hace, lo genera y no hay ningún problema, por supuesto que está bien, pero no es obligatorio generar un nuevo puesto adecuado al trabajador. Si lo tiene,
retoma este trabajador tareas en el nuevo puesto, pero preservando el derecho a cobrar un salario igual al que cobraba antes, salvo que por el nuevo puesto tenga derecho a una mejor remuneración, obviamente, ¿sí? Ahora, puede pasar que el trabajador que se enfrenta a una situación donde la empresa no tiene ese puesto de trabajo adecuado a su nueva aptitud física, ¿sí? Entonces, como no lo tiene y no tiene la obligación de crear el nuevo puesto de trabajo, va a tener que indemnizar, se produce la ruptura del contrato laboral, ¿sí? Y lo tiene que indemnizar por el artículo, la ley de contrato de trabajo remite al 247 de la ley de contrato de trabajo, que establece que la indemnización es del 50% de la indemnización por antigüedad, ¿sí? Entonces, en el caso de que el empleador no tenga un puesto adecuado a las nuevas capacidades del trabajador, se produce la rescisión del contrato de trabajo, ¿sí? Y se le debe una indemnización al trabajador equivalente al 50% de la indemnización por antigüedad. Ahora, vamos a imaginarnos que el empleador sí tiene tareas adecuadas a la nueva capacidad del trabajador y no quiere dárselas, ¿sí? En este caso, también se va a producir la rescisión contractual. ¿Por qué? Porque no le está dando tareas o está invocando una imposibilidad que no es cierta. Bueno, en este caso él tendrá que demostrarse en el juicio que efectivamente no había tareas adecuadas a las funciones a las nuevas aptitudes del trabajador. Y en este caso sí le corresponde o tiene derecho a una indemnización igual a la que establece el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Porque sería injustificada la conclusión del contrato de trabajo, sería falso que no tiene tareas, realmente las tiene, no se las quiere dar, entonces se le va a pagar la indemnización que establece el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y por último, también existe la posibilidad de que el trabajador, como consecuencia de la enfermedad o del accidente que padeció o que sufrió, tenga una incapacidad absoluta, es decir, que no exista la posibilidad de que pueda volver a trabajar. Se estima aproximadamente que con una incapacidad superior al 66%, estamos ante una incapacidad absoluta, la imposibilidad de poder desempeñar tareas a favor del empleador. En este caso, la ley de contrato de trabajo, en el artículo 212, establece que el trabajador va a tener derecho a una indemnización igual a la que establece el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Una indemnización igual al monto de la indemnización por incapacidad. Es igual al monto de la indemnización por incapacidad. No se acumula. Sí, la causa de rescisión siempre va a ser una, chicos. Y en este caso, ¿cuál es el caso de la rescisión? La imposibilidad del trabajador de poder trabajar. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si el trabajador no puede trabajar y aun cuando la causa sea totalmente ajena al trabajo, no importa, ¿qué es una carga que le pone la ley al empleador? Decir, bueno, este es el motivo de la rescisión, le vas a pagar una indemnización igual a la indemnización por antigüedad. ¿Sí? Queda claro que estas son indemnizaciones, todo lo que estuvimos viendo, que le van a corresponder al trabajador con independencia de que pueda corresponderle cualquier otro tipo de pago o indemnización, ¿sí? Es ajeno a la, al- a la ley de contrato de trabajo que exista, o sea, no es impedimento, es acumulativo, esta indemnización con relación a otra indemnización. Y esto que estamos viendo, el artículo 212, también va a regir en el caso de que el trabajador tenga una enfermedad o un accidente de trabajo, este tema, en cuanto a que si tuvo una enfermedad o un accidente, ya sea culpable o no, o regenerado con el trabajo, el trabajador pueda padecer una incapacidad parcial o permanente, ¿sí? Perdón, parcial y permanente o total,
y permanente, y en este caso le va a corresponder las indemnizaciones que acabamos de ver, de acuerdo a si tiene o no el empleador tareas para darle, en el caso de la incapacidad parcial y permanente, o que el trabajador tenga una incapacidad total y permanente y imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral. Esto que acabamos de ver también aplicaría para las enfermedades y accidentes laborales, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre si el trabajador es despedido durante el periodo de la licencia por enfermedad? En ese caso, además de serle adeudado la indemnización por antigüedad, le tendrán que pagar todos los meses los salarios caídos que se hubieran devengado en su favor en razón de la licencia por enfermedad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 3 meses de licencia por enfermedad, gocé un mes y me despiden y después, mediante certificados médicos, yo puedo justificar que hubiera tenido derecho a 2 meses más de licencia paga, además de las indemnizaciones que me correspondieran, como por ejemplo la indemnización por antigüedad o el preaviso, etc., también me van a tener que pagar esos salarios, ese periodo en donde yo hubiera gozado de la licencia paga y que no gocé en razón de la desvinculación.